Bien, tranquilo. Ya algunos regresaron a clases, otros van a regresar. Creo que tiene un poco de eco esto. Bueno, así como están de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Vamos a leer. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos. Padre, venimos delante de su presencia en el nombre de su Hijo Jesucristo, Señor, para pedirle, Señor, que tenga misericordia en esta noche y que su Santo Espíritu hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Fíjense que leyendo estos versículos, este par de versículos, encontramos un desafío muy grande, chicos. Muy, muy grande. Un desafío, porque es un desafío de transformación. Es un desafío transformador. ¿Cómo hará alguien para invocar a aquel en quien no ha creído? ¿Cómo hará alguien para invocar a aquel en quien no ha creído? Que vivimos tiempos bien difíciles en los cuales hay gente inclusive que viene a la iglesia, pero dicen que creen en Dios, pero sus actos, o sí creen en Dios, pero su corazón y su vida está muy lejos de estar en Dios. Sus actos, sus actitudes, sus formas nos demuestran que no es así. Y lo peor es que tenemos amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, compañeros de colegio, que no conocen a Dios. Y yo creo que ustedes ven cómo sus amigos pasan por problemas, sus amigos se angustian, les platican sus problemas y tú les dices, es que no crees en Dios, tú debes de invocar a Dios, tú debes de pedirle a Dios. Pero aquí hay algo que dice, ¿cómo hará a alguien para invocar a aquel en quien no ha creído? Esta es precisamente la inquietud que tiene Pablo cuando escribió esto. Con solo estas palabras, Pablo traza la esencia misma del evangelismo. Sin predicadores enviados no hay oyentes, sin oyentes no hay fe y sin fe no hay salvación. Se los vuelvo a repetir. Sin predicadores enviados no hay oyentes, sin oyentes no hay fe y sin fe no hay salvación. Pablo, desde su urgencia misionera, porque Pablo era un apasionado, yo le puse este mensaje, amor en acción. Amor en acción. Jóvenes llevando esperanza al mundo. Pablo, desde su urgencia misionera, en el cual él estaba siempre con ese amor de llevar la palabra de Dios hasta los lugares más recónditos del planeta existente en ese momento. Pablo, su mortificación era cómo llevarles a Cristo a estas personas que no habían oído hablar de Él, que no lo habían conocido, que no se habían encontrado con Él.
como uno que fue enviado a compartir el Evangelio entre su propio pueblo y más allá. Pablo deja claro que si el mensaje no se proclama, permanece silenciado. Si nosotros no hablamos, si nosotros no hablamos la palabra de Dios, si nosotros no compartimos la salvación, el amor de Dios, la gracia de Cristo con nuestros compañeros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, difícilmente podrán ellos creer en Dios e invocarlos en el día de su angustia. Esto cobra mayor fuerza, entendemos lo que está en juego. El destino eterno de muchas personas, chicos, está en juego cada día que tú dejas tu boquita cerrada. Y nosotros decimos que calladito nos vemos más bonitos, pero para Dios calladito no te ves más bonito. Para Dios calladito, Él ve que estás dejando que tus compañeros no reciban la palabra de Dios. Yo sé que eso es difícil, sobre todo si pensamos que nuestro comportamiento no va acorde. ¿Saben? Cuando estaba yo en el tecnológico, y siempre hay chicos jóvenes que se burlan de ti o que, ay, el hermanito y cosas de esas. Y si cometes un pequeño detalle, ay, eso que es cristiano, ¿no? Sí, soy cristiano, pero soy humano. Tú eres católico, eres alcohólico, borracho, drogado, y a mí ¿qué me estás diciendo? Por alguna cosa que apenas me estoy equivocando, ¿no? Porque la comparación, ellos buscan en un detalle nuestro como persona, porque todos somos humanos, todos somos personas, nunca vamos a ser perfectos. Todo el tiempo vamos a ser perfectibles, todo el tiempo vamos a ser perfectibles. Y siempre hay, pero saben, si tú permaneces en Dios, si ellos ven siempre tu testimonio, que a pesar de todo te mantienes fiel y leal a Dios, cuando ellos tienen problemas, ¿saben a quién es el primero que van a ir a buscar? Y esa persona, que era la que más me hacía la vida imposible, cuando sus papás estaban divorciando, me buscó. Es que mis papás, Toño, mira, que no sé qué. Y aquí hasta llegó a venir a la iglesia, bueno, la que estaba allá abajo, esta persona. Hermanos, chicos, no se trata de estética física, sino de espiritualidad al servir. El que tú hables, no es que tengas que ser el más popular, ni el más bonito, ni la más bonita. Simplemente tienes que atreverte a abrir tu boca y hablar la palabra de Dios. Porque saben, hay algo aquí que vamos a profundizar, que dice aquí, esos pies recorren calles, van donde hay soledad, alcanzan corazones rotos, cada paso comunica esperanza y compasión. La gente que sale a evangelizar, ¿cuántos han acompañado al grupo de evangelismo? O de visitación, o de hospitales, de los que están aquí. 2, ok. ¿Saben? Cuando tú tomas tiempo de tu tiempo para darle a Dios para esto, Dios lo ve algo hermoso, algo precioso, Dios ve algo hermoso en esa actitud y en ti. Cada paso comuniques, porque cada paso que da un cristiano para ir a hablar la palabra de Dios, cada paso que da un cristiano para ir a orar por alguien, cada paso que da un cristiano para ir a bendecir a alguien, es un paso que comunica esperanza a la persona y compasión de Dios para ella. Esperanza a la persona y compasión de Dios. Piensa en alguien que recibe un mensaje cuando pierde toda esperanza. Alguien que cree que ya no hay esperanza, alguien que cree que ya no tiene respuesta, alguien que cree que no es escuchado. Este mensajero no solo trae palabras, trae vida. Y ustedes pueden ser ese puente
de comunión entre la gente y Dios. ¿Cuántas veces has compartido de Dios esta semana? ¿Saben? A mí cuando me lo predicaban de joven me decían, ay, ¿por qué me dicen eso? O sea, pero cuando estamos llenos de Dios, vamos a quitar esa palabra, no cuando estamos llenos de amor a Dios, ¿sabes? Porque no significa que tengas el superpoder espiritual para que tú compartas de Dios. Simplemente significa que te levantaste, alabaste a Dios, oraste, estás en paz. Porque qué difícil es estar en paz en esa edad, ¿verdad? Con tu mente, con tu corazón, con tus actos. Si estás en paz con Dios, si ese aroma fragante se levantó en la mañana, tú con ese momento puedes compartir tu paz con otro, tu fe con otro, tu esperanza con otro. Chicos, esta misión no es para otro tipo de personas, sino para ti. Dios envía, no necesitas ser famoso, rico, sabio, tener miles de followers, solo necesitas estar dispuesto a abrir tu boca y hablar de Dios. Estás llamado a ser esa voz que predica con palabras y acciones. Estás llamado a ser esa voz que predicas. Y es que creemos que predicar es pararnos aquí adelante a hablar. No, predicamos con nuestras palabras y con nuestras acciones todos los días. Todos los días comunicamos a algo, a alguien, ¿sí? Todos los días. Estás llamado a ser voz que predica. Esos pies que llevan paz a tus generaciones, tus redes, tu barrio o tu colonia, están saturados de personas que necesitan escuchar el Evangelio y ser alcanzados a través de tu testimonio vivo. Es muy importante, no que la gente vea que eres el chico o la chica perfecta, pero sí que vean que eres el chico o la chica que trata de que Dios cada día sea mayor en él, que Dios cada día se perfeccione en él. Tú seguramente no serás el mismo, serás imperfecto que hace igual el día de hoy, pero menos imperfecto que hace un año, que te encontraste con Dios, o hace 2 años, o no sé cuánto tiempo tienes con Jesucristo en tu vida y en tu corazón. Pero sí se ve el cambio, se ve la madurez, se ve las acciones, se ve lo que haces, se ve lo que no haces. Todo eso se ve, la gente lo ve. ¿Por qué creen que ve la gente todo esto? ¿Por qué creen que la gente quisiera encontrar en los cristianos la gente perfecta? Porque ellos están deseosos de encontrar salvación. Ellos están deseosos, por eso luego los ven buscando en cosas esotéricas, en las cartas, en los brujos, en la santería, en la cuija y no sé qué tantas cosas buscan para encontrar respuesta a sus situaciones, a sus ansiedades, a sus problemas. Chicos, la necesidad es urgente para la gente de oír el Evangelio. No se puede invocar lo desconocido. La fe auténtica nace del conocimiento personal con Cristo. ¿Saben? Pablo había oído hablar de Cristo. Pablo había oído hablar de Cristo, pero perseguía a los cristianos. ¿Cuándo cambió Pablo? Cuando tuvo un encuentro personal con Cristo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cuando tú te encuentras con Cristo cara a cara, es cuando empiezas a llorar, cuando tu corazón se dobla, cuando tu alma se dobla. Ese momento tan especial que tienes un encuentro con Dios, ese es el momento en que la fe nace. Y ese conocimiento ocurre cuando alguien lo anuncia, como lo explica
Pablo en el pasaje. Y a ver, aquí hace una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y después hace otra. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Sus amigos, sus conocidos de la escuela, sus conocidos, sus vecinos, que a lo mejor ni se hablan con ellos, pero los conocen. Y saben que tienen necesidad. ¿Quién ora por sus vecinos? Aunque sea la fuerza, porque no te dejan dormir por la pachanga que arman, ¿no? Nosotros atrás de nuestra casa vive un chico que es esquizofrénico y que luego no nos deja dormir porque empieza a gritar, ¡ay, ya déjame! Y se empieza a golpear. El chico lo tienen que medicar, pero cuando vivía su abuelita lo medicaban. Una vez que falleció, el abuelito pues no lo puede controlar. Y saben, cuando nos despierta a todos, porque no saben, tiene más voz que Pavarotti. Y empieza a gritar y a decir y a maldecir. Y empezamos desde nuestro cuarto a orar por él y se empieza a calmar. Y yo he orado por él y le dije, Señor, dame la oportunidad de hablarle de ti. Señor, o darle la oportunidad a él de que alguien pueda llevarle la palabra, que él pueda tener. Porque hay veces, de veras, hay veces que se pone a llorar. Ya déjame, ya déjame. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la verdad, me pongo a llorar con él. Pero no puedo, para hablar con él directamente tendría que ser algo que Dios me llevara, porque es una persona muy agresiva, ¿no? Tampoco te puedes ir a meter donde no te llaman, ¿sí? Como ahora que estuvo aquí el hermano Temo. Alguien me habló para que llorara por alguien, pero el hermano Temo estaba pasando por ese lugar y es el que tenía el control de la administración. Ni modo que él va a estar ministrando aquí a medio mensaje y yo me pare a medio mensaje también. No, hay un orden. Alguien llevaba el control de la administración. A menos que Dios te haga sentir que tienes que ir a orar o hacer algo por alguien, lo haces. Pero también no debe de ir en desorden. Y es necesario, hermanos, que empecemos a orar por la gente que conocemos, aunque no le hablemos. ¿Cuántos compañeros de la escuela tienen? Los que están en escuelas grandotas tienen muchos, los que están en escuelas chiquitas tienen pocos, pero tienen. ¿Cuántos compañeros de trabajo tienen? Y bueno, si no estudias ni trabajas, ¿cuántos vecinos tienes, no? Porque puede haber el caso de que no estudie, no trabaje, ¿verdad? Y se le respeta su decisión. Pero vecinos tienes. ¿Algún vecino conocido tienes ahí? Hay que orar por ellos, chicos. Hay que orar por ellos para que Dios los salve. Hay que orar por ellos porque se está perdiendo esta gente. Está necesitada de Dios. Está necesitada de que le hablemos de Dios. Además, Pablo subraya que el evangelio debe ser predicado activamente. No caerá en oídos vacíos, sin mensajeros dispuestos. La vida de fe entonces comienza con esa semilla. Escuchar sin alguien que comunique el mensaje de Cristo de forma clara y amorosa, la fe simplemente no puede nacer. Chicos, tienen que empezar, tenemos que empezar. Porque no todo es estar aquí y hacer dramas y hacer coreografías y llenarse de Dios y que se quede ahí. Veracruz necesita de nosotros. La gente necesita de nosotros. Y sabes, no necesitas más que abrir tu boca y Dios va a poner palabra en tu boca. En el momento que esté la gente ahí y te esté contando el problema. ¿A cuánto les cuentan los problemas la gente? ¿Por qué crees?
Porque vieron, este tiene cara de chismosita, le voy a contar mi problema. Este tiene cara de que me va a oír, le voy a contar mi problema. Por algo Dios hace que te cuente el problema. Y luego se quedan, le debía haber dicho de que Dios le ama. Le debía haber dicho este texto. Y se lo iba a decir, pero me dio pena. Chicos, tienen que abrir su boca. Tienen que abrir su boca y decir y proclamar las grandezas del Dios que ustedes creen. Atrévanse a hablar de Dios y verán cómo Dios hace cosas que no tienen ni idea. Yo por eso les he dicho que cuando uno va, se atreve uno a ir a un hospital adentro y te pones a orar por alguien, no falta quien te diga, no puede hacer una oración por mi mamá, no puede hacer una oración por mi papá, no puede orar. Y es increíble ver cómo gente que se estaba muriendo, los ves que Dios los levanta. Y no es que tengas el don de hacer milagros, ni el don de no. Dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y empieza todo el texto. ¿Creen que Dios hace milagros? ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? ¿Cuántos creen que Dios cambia la vida de la gente? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros en las familias? Pues compártanlo. Cada vez que se quedan callados es como si no confiaran de que Dios pudiera hacer eso. No les corresponde a ustedes hacer el cambio. Eso lo hace Dios. A ustedes les corresponde hablar del Dios que hace el cambio, sembrar la semilla, hacer una oración. Ustedes no van a sanar a nadie. El que sana a las personas es Jesucristo, porque por eso derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dice su palabra que por sus llagas fuimos sanados. Entonces no es por ti. Tú solamente tienes que abrir tu boca, darles el plan de salvación y pedirles hacer una oración de sanidad. Y verán que el Padre siempre va a glorificar a su Hijo. Verán que Dios siempre va a hacer que su Hijo sea glorificado. No van a quedar en vergüenza. Y yo sé que muchas veces a lo mejor creemos que nuestra vida no habla lo que tiene que hablar de Dios, que nuestras acciones no hablan lo que tiene que hablar de Dios. Pero aún así, contaba una vez un chico que estaba en el trabajo y que se endemonia una persona ahí del trabajo y lo van a buscar, él estaba en otro piso y dicen, este es cristiano, bájenlo para que oren. Yo tenía como un año que no iba a la iglesia, ¿no? Estaba más perdido que nada, pero él conocía de Dios. Dicen, a ver, nada más miro al baño. Y dicen que se fue al baño y se puso a orar, Señor, perdóname, ayúdame, que quieren que ore por él, no me vaya a hacer nada el demonio, que no sé qué cosa. Y la gente esperándolo, ¿no? Sale del baño, va, y empieza a orar por el endemoniado y que queda libre. Porque Dios siempre glorifica a su Hijo, no es la persona. Por eso no te preocupes si no eres el supercristiano. Dios poco a poco va a ir haciendo la obra en tu vida. No te preocupes si sigues cometiendo errores de jóvenes, de juventud. Mientras tú sigas firme en Dios, no importa que no seas perfecto porque nunca lo vas a hacer. Todo el tiempo vamos a estar buscando esto. Lo que importa, chicos, es que te atrevas a hablar de Dios. Y cada vez que veas que Dios hace algo con la persona que hablaste, tu fe se va a hacer más fuerte, tu fe se va a hacer más firme, porque
En Romanos capítulo 10 no solo habla de la urgencia del mensaje, sino también del medio. El mensajero, la palabra que salva necesita ser proclamada y para eso somos llamados. La gente no escucha el evangelio a menos que les prediques. Esta es una verdad central de este texto. La gente no va a escuchar el evangelio de Jesucristo a menos de que tú les hables de él. Es tu responsabilidad que tienes ante la gente que conoces. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Subraya que escuchar depende de alguien que anuncie el mensaje. Esta es nuestra tarea. La fe como resultado directo viene, ¿cómo? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17, señalando que la predicación fiel es el canal a través del cual Dios obra para traer fe. No se puede invocar lo desconocido. La fe depende de haber escuchado sobre Jesús. ¿Por qué creen que es muy importante cuando la gente mayor trae a los niños a la iglesia? Dice la palabra de Dios que aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. ¿Sí? Y hay jóvenes que se han apartado de Dios, que venían aquí a la escuela dominical de niños y eso. Díganme, ¿sí o no? Hay chicos que venían a la iglesia y ya no vienen, que están mal. ¿No? ¿O sí? ¿Se apartaron? Pero ellos fíjate, aunque fueran viejos, nunca se apartará de él. Pero no tanto por ellos, es porque Dios no se va a apartar de ellos. No sé si me explico. Dios no se va a apartar de ti. Y aunque estés, y si alguno de ustedes, como el Monte de Piedad, se ha ido y regresado, saben que estando allá, de repente está uno ahí mal. Y a veces hasta dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque el Espíritu de Dios siempre va a estar ahí. Aunque estés tú en el peor lugar, Dios va a estar contigo. Dios no te va a soltar. Dios no te va a dejar. Porque la palabra fue sembrada en tu vida. La palabra fue sembrada en tu corazón. Y por más alejado que estés de Él, Dios más se va a acercar a ti. Y más su misericordia se va a acercar a ti. Es por eso que aunque fueres viejo no te vas a apartar. Porque Él no se va a apartar de ti. Y algún día esa misericordia, esas oraciones de tus padres, de tus abuelos, te alcanzarán. Ser jóvenes enviados con propósito, la misión personal y colectiva. El evangelio no es solo para saberlo, sino para compartirlo. Alguien lo recibió antes, ahora es nuestra misión. No basta con creer, la fe cristiana aplica acción y compañerismo. Fíjense, estaba leyendo un artículo muy bueno que se llama Las 3 claves para motivar a los adolescentes a evangelizar, de Darren Dedder, un ministerio gringo, y dice que los jóvenes ya son embajadores de Cristo, trayendo el mensaje de rescate a quienes nos rodean y ungidos por esa verdad. Y habla ese reportaje, chicos, que si ustedes han sido tocados por Dios, ¿cuántos de aquí son salvos? A ver, en su mano. Si tú eres salvo, eres diferente a los demás. ¿Cuántos se dan cuenta que ellos se dan cuenta que eres diferente? Ellos saben que eres diferente de ellos. Tus acciones son diferentes a ellos. Lo que haces es diferente a ellos. Y eso, eso les está hablando de Dios, aunque no lo vean. Eso les está mostrando a Dios, aunque no lo vean. Esas actitudes, esa forma de comportarse, esa forma de hablar, esa forma de pensar, en la cual saben y ven que Dios está en medio de ustedes, es la forma que más les está hablando de Dios a ellos.
Y es por eso que en ese momento que tú abras tu boca te van a escuchar. Por eso dice este reportaje, que cuando a un adolescente, cuando un joven como tú se entrega a Jesucristo, los demás personas, eres un embajador activo de la fe, porque la gente va a ver la diferencia en tu vida. No sé si me explico. La gente va a ver la diferencia en tu vida. Y voy a concluir con esto que dice que me encanta. Romanos capítulo 10 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pies hermosos, símbolo de esperanza. La belleza del mensaje se lleva el calificativo pies hermosos. ¿Y cuándo se escribió esto? ¿En qué tiempo? Cuando no había autobuses, no había carros, la gente caminaba kilómetros, ¿no? Diarios. En tierra, en piedras. Y los pies, yo creo que no había podólogos, ¿no? No había pedicure. Y los pies a lo mejor no era lo más bonito de la gente. Y por eso usa este calificativo, pies hermosos. No hace referencia a estética física, sino al valor del mensaje y la entrega. Según un análisis, la belleza de esos pies proviene de la dignidad de quien lleva buenas nuevas y del carácter semejante a Cristo que demuestra en su caminar. En el fondo, esos pies representan a quienes se han dispuesto a ir por caminos inciertos, tocando vidas con el evangelio que trae paz real. Cada vez que tú vienes a la casa del Señor, Dios te ve hermoso. Porque cada vez que tú haces estas acciones, dice la palabra, cuando vienes a alabar a Dios y eso que sube como olor fragante. Y habla de olor. Pero cuando tu vida camina para compartir a Dios, Dios ve hasta tus pies hermosos. A Dios no le importa tu presencia física. A Dios no le importa tu forma cognitiva. No le importa si eres de los más inteligentes o de los más burros. A Dios no le importa si eres de los más guapos o de los más feos, de los más gorditos o de los más flaquitos. Cuando Dios está en tu vida y caminas para compartir la palabra de Dios, Dios te ve hermoso, Dios te ve hermosa, Dios te ve lista y listo para compartir su palabra, para hablar de ellos. Chicos, es increíble todo lo que estamos viviendo. Ríenme, para mí es muy feo ver que cada año en primero de secundaria, muchas niñas que entran en primero de secundaria, todas dicen que son lesbianas, porque están confundidas. Ya luego poco a poco van cambiando su parecer, van viendo otras cosas, ya ven que sí les gustan los chicos, pero de entrada dicen la mayoría que son lesbianas, y algunas niñas que van a la iglesia. Pero no les estamos hablando de Dios, no estamos compartiendo. Vamos inclusive a las escuelas, saben que somos cristianos, pero jamás les hablamos de Dios, ni nos comportamos como cristianos, ni hablamos como cristianos. Nada más nos las pasamos criticando su forma de hablar, criticando su forma de vestir, criticando, porque yo sí tengo a Cristo y tú andas ahí besuqueándote, hablando groserías, diciendo esto, diciendo lo otro. Dios no te mandó a tu colegio, a tu escuela, a tu trabajo, a maldecir a la gente. Dios no te mandó a ese lugar, a tu trabajo, a tu escuela, a tu vecindario, a tu colonia,
a criticar a los demás porque tú eres cristiano. Dios te mandó a hablarles de Él. Dios te mandó a que abrieras tu boca. Dios te mandó a que tuvieras compasión. Dios te mandó a que los amaras. Dios te mandó a que oraras por ellos. Pero si en lugar de amarlos, de orar por ellos, de hablarles de Dios, nos las pasamos pensando que no son dignos de que ni convivamos con ellos, porque son groseros, porque hacen esto, porque dicen lo otro, porque... Hermanos, primero, número uno, tenemos que orar por los que vamos a hablarle de la palabra. Número dos, tenemos que bendecirlos, tenemos que bendecir su familia, sus trabajos, sus tareas, sus estudios. Número tres, tenemos que pedirle al Señor la oportunidad de hablarles de ellos, de Él, a ellos. Porque un día, así tan pequeño como estás, cuando estemos delante del Señor, Dios te va a decir: yo te puse este amigo, yo te puse esta amiga, yo te puse este compañero de trabajo para que te contara los problemas y para que le hablaras de que yo era la solución, y nunca le hablaste de mí. Porque pensaste en otras cosas más que hablarle de mí. Yo te puse a la mamá de tu amigo, de tu amiga, de tu compañero que estaba enferma para que fueras a orar por ella, para que fueras a orar por él, y nunca fuiste a su casa a orar por ellos. ¿Qué estás haciendo, chico? Y ahí estamos: ay, Dios no me ama, me siento solo, me siento acomplejado, me siento que no valgo nada, que no tengo amigos, que no tengo amigas, que no voy a lograrlo, que no voy a salir de la escuela, que voy a reprobar. Estás pensando en cosas. Estás pensando en cosas que no tienen nada que ver con la bendición de Dios que tiene para tu vida. Estás pensando en cosas que no tienen nada que ver con el Dios Todopoderoso que está contigo. Estás pensando en cosas que el enemigo te pone con sus pensamientos intrusivos para alejarte de Él y no puedas hablar de la palabra de Dios. Y amigos se van a morir, y amigas se van a morir, y los papás de los amigos se van a morir, y los papás de las amigas y de los conocidos van a fallecer, y esa sangre, chicos, va a caer sobre nosotros, porque tuvimos la responsabilidad de hablarles. Pero es que para eso tenemos que tener amor, tenemos que poder amarlos, pero no tenemos luego amor ni por nosotros. No podemos amar a los demás. Tenemos que decirle: Señor, dame más amor. Señor, pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Ese corazón de amor, ese corazón que vino a esta tierra a dar su vida por los demás. Ese corazón que vino a esta tierra y que puso el gozo de ayudarnos para poder sufrir la cruz. Que puso el gozo de ayudarnos para poder sufrir la cruz. Yo sí he hecho un pacto con Dios y le dice: Señor, cada vez que pueda yo voy a abrir mi boca y voy a dar tu mensaje y voy a hablar de tu palabra. No me importa si luego me callan, le voy a dar la palabra tuya. Y cada vez que puedo, con toda la gente que me va a ver, le hablo de Dios. Y con toda la gente que me habla por WhatsApp, le hablo de Dios. Y le digo: Dios tiene misericordia de tu vida. Dios puede cambiar tu vida. Hablemos de Dios. Abre tu boca y habla de Dios. No es que las 24 horas tengas que pasar hablando de Dios. No es que te tengas que, ya solamente no puedo hablar de Dios, no puedo hablar de fútbol, no puedo, solamente Dios. No, Dios va a poner el momento a la persona para que hables de Él. Cuando te vaya a contar su problema, cuando te vaya a contar su necesidad, cuando te vaya a contar que se siente mal, que se siente enferma, que se siente enfermo. Abre tu boca, habla de Él, pon sus manos, declara sanidad en el nombre de Jesús en las personas y verás al Dios que tanto has oído, que tanto has hablado, en el que te gozas cuando estás en la iglesia, pero no lo has hecho acción y fe fuera de la iglesia. Vamos a ponernos de pie.
Esa pasividad que tenemos, chicos. Esa pasividad que tenemos aquí en la iglesia. ¿Por cuántos has orado esta semana? ¿Por cuántos compañeros de la escuela? ¿Por cuántas compañeras de la escuela? ¿Por cuántos compañeros del trabajo? Chicos, la gente la está pasando mal. La gente la está pasando mal. El enemigo los tiene y lo podemos ver en las noticias, como ahora, cómo matan a un niño por 1,000 pesos, cómo se golpean, se matan. México, que era el país que le llamaban hermano en el mundo, ahora nos estamos matando entre mexicanos. Y ya nada más queremos cualquier cosa para abusar de otro. Y Dios está ahí esperando y nos bendice y derrama de su espíritu. Y vienen olas de su espíritu, nos llenamos de Él. Pero no abrimos la boca para hablar de Él. En la necesidad de nuestro amigo, en la necesidad de nuestra amiga, en la necesidad de nuestros compañeros. Yo hoy no quiero y no vengo a hablarte del Dios de sanidad, porque tú ya has sido sano del alma. Y si tú te miras al espejo y te sigues viendo por compasión por dentro y por fuera, estás dejándote engañar, porque Dios ya te salvó, Dios ya te cambió, Dios ya te sanó. Eres perfecto para Dios, eres hermoso para Dios, eres hermosa para Dios, porque entre toda esa gente te escogió a ti que casi no hablas, a ti que casi no ríes, a ti que llorabas mucho, a ti que te sentías acongojado, a ti que te sentiste dejado por tu papá, a ti que te sentiste dejada por tu mamá, a ti que vives en una familia llena de problemas. A ti dijo Dios: esta persona, este joven, esta jovencita me sirve para que proclame de mí, y a pesar de sus problemas yo lo voy a restaurar, la voy a levantar, lo voy a hacer una persona nueva, para que proclame mi palabra. Pero seguimos engañándonos, creyendo en lo que el enemigo nos habla y no en lo que Dios ya te dio, en lo que Dios te prometió, en lo que Dios te levantó. Y así los quiere tener el enemigo, para que no puedas abrir tu boca, para que no puedas hablar de Él, para que sigas viendo cómo tus compañeros, tus compañeras de la escuela, de tu trabajo, siguen pasándola mal. Los puedas ver ahí de lejos y decir: si ellos tuvieran a Dios. Pero ¿cómo van a invocar a Dios si no les hablas? ¿Cómo van a buscar a Dios si no les hablas de Dios? Dice Pablo. Los ves ahí y te acongojas de ellos y dices: pobrecitos. Tienes que hablarles de Dios, tienes que abrir tu boca y decirles: Dios te ama, Dios tiene un cambio para tu vida, Dios tiene un cambio para tu familia, Dios tiene un cambio para tu futuro, Dios tiene un cambio para tu trabajo. Yo quisiera invitar al altar en esta noche con el reto de Pablo, para quienes quieran ir y decirle: Señor, perdóname porque no he abierto mi boca. Señor, perdóname porque he tenido la oportunidad. Pero a partir de hoy, Señor, hoy voy a abrir mi boca y voy a hablar de ti. Voy a decirles del Dios de salvación. Voy a hablarles del Dios de salvación, del Dios que salva, que sana y que pronto viene, del Dios que puede restaurar familias, del Dios que puede cambiar las situaciones de su vida, del Dios que puede, del Dios que ama a pesar
de que nosotros nos alejemos de Él, del Dios que nos levanta a pesar de que estemos en la ruina, del Dios de compasión, del Dios de amor, del Dios de misericordia. Ese es tu Dios, el Dios de amor, el Dios de compasión, el Dios de misericordia, el Dios que no utiliza hombres perfectos ni mujeres perfectas, el Dios que utiliza jóvenes, señoritas, imperfectos, pero que en sus manos pueden ser las personas más bellas que hayan pisado este planeta. Pero tienes que escuchar su voz, hacerle caso a Él y no escuchar los ruidos que te mete el enemigo para alejarte de Él. Es necesario, chicos. Es necesario que abramos ya nuestra boca, que despertemos. Es necesario que ya veas cómo cuando oras por alguien Dios lo puede sanar. Y no es porque seas tú, lo repito, es porque Dios glorifica a su Hijo. Es porque Jesucristo lo hizo ya en la cruz del Calvario. Pero necesitamos abrir nuestra boca. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos acercarnos a ellos, no huirles. Plantarte en medio y decirle: Cristo te ama. Plantarte en medio y decirle: Él tiene solución a tus problemas. Pero si seguimos jugando a la iglesita, vendrán los años, vendrá el tiempo, y la gente seguirá perdiéndose sin encontrar a Dios, sin poder clamar a Él. Porque nadie les enseña, porque nadie les predica. Oh Señor, dile: Señor, perdóname, porque cuántas veces me han contado